Buenos días. Primero, déjenme darle las gracias por incluirme en el programa. Como saben, es un país bello y tener la oportunidad de visitarlo es una gran oportunidad para mí. Y he disfrutado algunos tours muy buenos durante el fin de semana que puedo comentar con ustedes más tarde. Me voy a disculpar porque hablo demasiado rápido. Si empiezo a hablar demasiado rápido, me pueden hacer algo, golpear la mesa, lo que sea. Traten de que yo trabaje hable más despacio, porque si no me entienden, no tiene mucho punto que yo esté hablando. Para mí, la contratación pública no solamente es importa, sino inmensamente interesante, fascinante y sinceramente entretenido. He visto todo en los Estados Unidos y en los países de todo el mundo, pero quiero enfatizar algo antes de llegar a mi presentación formal. Como saben ustedes, la contratación es difícil, es mucho trabajo y en mi experiencia, en mi país y en otros países, el público no lo entiende y los medios de comunicación no lo entienden y a menudo la legislatura no lo entiende. Lo que sucede a menudo es que la contratación es una tarea cuyo arduo trabajo no se valora lo suficiente. El mensaje más importante que quiero que se lleven hoy de mi presentación es que ustedes no están solos en sus luchas con las contrataciones públicas y especialmente la reforma. Es un tema constante de discusión en todo el mundo y sus reformas a las contrataciones reflejan muchas mejores prácticas mundiales. Ahora son cada vez parte de la conversación mundial que tenemos todos los días. Pero ahora voy a ser sincero o digo muy rudo. Ustedes ya han pasado por los pasos preliminares de diseñar un buen sistema. Ahora empieza el trabajo duro. ¿Cuáles las cosas más que nos más han desilusionado en el mundo en los últimos 30, 40 años? Es que diseñar un sistema público es más fácil de lo que pensábamos. Y voy a hablar de esto luego. Pero ahora que muchos países han diseñado diferentes tipos de contrataciones públicas y tenemos mejores prácticas globales, podemos estar de acuerdo en cuáles hacen los buenos sistemas de contrataciones públicas y los que no lo hacen tan bien. Pero el desafío real es diseñar un buen sistema, es implementar los desafíos o que funcionen. Otra forma de pensar en esto es lo más difícil, es cambiar el comportamiento. Las reglas de las contrataciones públicas son palabras en papel. Los oficiales son personas y la gente como usted y su cónyuge, sus amigos, sus hijos, es muy difícil que hagan lo que queremos que hagan. Así que el desafío más grande en la contratación es tratar de convencer a todos que las metas tienen sentido y que vale la pena que hagan lo que se les pidió, por lo cual es una de las razones que me emociona mucho hablar sobre política y estrategia más tarde. Hay dos ingredientes claves y voy a hablar más de esto mañana en la tarde y les aliento que empiecen a pensar desde ahora casi todos los días en la contratación. Quiero que piensen evaluar el sistema o como podemos decir una autoevaluación o ver cómo estamos trabajando y quiero que piensen también en un ajuste continuo y una mejora continua. Como se dice en la contratación, lo único constante es el cambio. Consistentemente vamos a estar mejorando y refinando
y tratando de masajear o gestionar nuestro sistema de contrataciones. En otras palabras, para mal o para peor, la reforma de contrataciones nunca termina. Esto lo vamos a hacer el resto de nuestra vida. Vamos a tener las mismas conversaciones cuando todos tengamos canas o no tengamos pelo. La parte más emocionante del programa es hablar sobre visión y estrategia. Y digo que es emocionante y los felicito por ser parte de la conversación porque la mayoría de los gobiernos no pasan tiempo ni energía pensando en esto. Voy a hablar un poquito más de esto después. Yo me volví un experto en el sistema de contrataciones públicas de los Estados Unidos sin pensar por qué hacíamos lo que hacíamos. Me aprendí de memoria las reglas, me sabía cómo trabajaba el proceso, pero no siempre estaba pensando en los que tratábamos de lograr, y esto es lo que ustedes quiero que se enfoquen hoy. A mí me complació mucho oír la discusión de transparencia y eficiencia. Y estas son cosas a las que voy a volver ahora después y que son muy importantes. Antes de empezar formalmente, les voy a decir en qué voy a terminar esta mañana. Las reglas de contrataciones nos dicen cómo comprar, qué hacer y qué no hacer. Nos dicen cómo pasar un proceso. La capacitación en contratación le enseña a la gente cuáles son las reglas, cómo seguir las reglas, qué no hacer y cómo mantenerse alejado de los problemas. Pero lo que los estados y gobiernos y organizaciones de contrataciones fallan es enfocarse en el resultado. Yo puedo seguir las reglas, pero ¿con qué fin? ¿Qué estoy tratando de hacer con todas estas reglas? ¿Por qué tengo todas estas reglas? O más importante aún, ¿cómo sé que mi sistema está funcionando bien y cómo sé cuando mi sistema está trabajando mal? Lo que encontramos en la práctica es que seguir las reglas no es suficiente. Les voy a dar ejemplos luego de situaciones donde seguimos todas las reglas y tenemos un resultado desastroso, terrible. Como abogado, estoy de acuerdo en que las reglas son importantes, pero como ciudadano y alguien que es parte de un gobierno, sé que lo que importa es el resultado de cada contratación individual. Hay que pensar en forma estratégica en todo el proceso. Sé que necesito obtener los bienes y servicios que mi Estado necesita para funcionar. También sé que necesito gastar mis fondos públicos en forma sabia. Y si no tengo éxito, si mi gobierno no trabaja eficientemente en proveer los bienes y servicios que el público necesita. Como se mencionó antes, me encantaría agradecer sus preguntas en cualquier momento mientras estoy hablando o después durante esta presentación o en la tarde o mañana. Yo prefiero hablar sobre las cosas en las que ustedes están interesados en vez de simplemente hablar, porque como van a ver ustedes o ya han visto que puedo hablar todo el día. Yo me gano la vida hablando y puedo hablar el resto del día. Y si no me interrumpen, voy a seguir hablando y hablando. Sí, las cosas que a ustedes les interesa, si quieren aclaraciones o ejemplos, por favor, me lo dejan saber. Me voy a quitar el saco porque está un poco caliente ahora. Muy bien. Esto es solo para que se mantengan despiertos. ¿De acuerdo? De nuevo, las políticas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Estrategias. ¿Cómo planeamos alcanzar las metas de las que hemos pensado en cuanto a nuestras políticas? Objetivos. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Medición o métricas.
¿cómo voy a ver mi propio desempeño para averiguar si yo estoy cumpliendo con los objetivos? Y encima de todo eso, quiero presentar alguna discusión sobre el tema de sostenibilidad, porque nos guste o no nos guste, en la siguiente década, su país, mi país, los ciudadanos de este planeta van a tener que hacer algo para hacer que la vida como la conocemos sea sostenible para nuestros hijos y los hijos de ellos. Y si, francamente, en mi país no estamos haciendo lo suficiente y no hablamos de eso lo suficiente, pero necesitamos repensar la manera en que hacemos la contratación también, como todo lo demás en nuestras vidas, al abarcar la necesidad de sostenibilidad en todo lo que hacemos. Muy bien. Yo supongo de que lo que les voy a hablar en los siguientes minutos va a ser algo muy conocido para todos ustedes. Voy a hacer esto principalmente para que vamos a compartir nuestro vocabulario, nuestras definiciones o nuestra nomenclatura, o también para que ustedes entiendan a dónde estoy marcando la caja y qué hay dentro de la caja y qué hay fuera de la caja. Para la mayor parte de esto yo voy a usar la experiencia de las mejores prácticas a nivel global, lo que la mayoría de los estados hacen y no necesariamente lo que un estado individual hace. Muy bien. Entonces, permítame comenzar. Cuando yo digo contratación pública, o estoy usando la definición más amplia posible de contratación. Entonces, básicamente de lo que yo estoy hablando es cuando un gobierno obtiene bienes o servicios. Y a mí en realidad no me interesa cómo obtienen esos bienes o servicios para efectos de esta definición. Voy a hacer otra pausa aquí y mencionarle brevemente. Hay bastante desacuerdo alrededor del mundo en cuanto a qué es contratación y qué no es contratación. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en China, habría una discusión inmensa sobre las empresas de propiedad estatal son parte de la contratación o no son parte de la contratación. No tenemos que preocuparnos de eso hoy. Mi definición, para ser inclusivo, es que cualquier tipo o cada vez que el gobierno llega al sector privado para obtener algún tipo de recurso que no tiene para efecto del gobierno. Entonces, bienes y servicios. Cuando yo digo un bien, yo quiero decir un suministro, o la definición que frecuentemente se usa en Estados Unidos es un bien o un suministro, es cualquier cosa que se pueda mover. Entonces puede ser algo pequeño, como un instrumento de escritura, o una computadora portátil, o puede ser un automóvil, puede ser un camión, o un aeroplano, un avión, y algunos de los bienes más grandes son famosos como los barcos, o hasta un portaaviones. Pero cualquier cosa que yo pueda mover, cualquier cosa que no está pegado a la tierra, que no es capital humano, yo voy a llamarlo un bien o suministro. Los servicios, creo que eso es lo más fácil. La definición que nosotros tendemos a usar es un servicio, es el capital humano. Cualquier cosa que yo puedo comprar por hora, por día, por semana o por mes. Puede ser capacidad intelectual, puede ser mano de obra, pero es algo a lo que yo no le puedo poner las manos. No está fijado en la tierra, pero es algo que normalmente está calificado por mano de obra humana. Uno de los temas más interesantes alrededor del mundo es cómo definimos construcción o trabajos públicos. En Estados Unidos nosotros definimos la construcción como cualquier mejora a las propiedades, a los terrenos. Así que es un edificio, pero si yo destruyo un edificio, si yo lo reviento con una bomba o lo desarmo, yo llamo eso construcción porque estoy mejorando el terreno. Si yo excavo el puerto, si saco el suelo para cavar un pozo, yo llamo eso construcción. La definición más amplia alrededor del mundo, sin embargo, es trabajos públicos. Y por trabajos públicos, a menudo está en medio de construcción y servicios. Entonces, cuando veremos más adelante sobre alianzas público-privadas y en proyectos de infraestructura, muchos de estos típicamente caen dentro de la definición de trabajos públicos, pero no son necesariamente limitados a construcción. Una razón por la que yo menciono eso es porque
En Estados Unidos, que es el líder en muchas áreas de la contratación, hay una generación completa detrás del resto del mundo en cuanto a alianzas público-privadas. Hay alianzas público-privadas espectaculares ocurriendo en Brasil en este momento, y en Asia, y en África, y en Estados Unidos. Estamos muy rezagados. Muy bien. Investigación y desarrollo. Por una mano, la investigación y desarrollo suena un poquito como un servicio. Y la investigación pura es como que la que típicamente se realiza en las universidades. A menudo eso se describe como un servicio. Pero como ustedes podrán saber si piensan sobre sus iPhones, sus teléfonos, sus computadores portátiles, cualquier pieza de tecnología que ustedes compran, parte de la investigación y desarrollo es la construcción de prototipos y ponerlos a prueba. Entonces hay más en eso que simplemente el capital humano. Entonces tendemos a agrupar investigación y desarrollo como una forma de etapas de transición de servicio a típicamente bienes. Otro tema interesante es alquiler o dar en arriendo. Como regla general, en Estados Unidos nosotros pensamos como alquileres y arriendos como contratación, pero el gobierno en realidad está pidiendo prestado en vez de comprar, porque en una situación de alquiler o arriendo no incluimos la propiedad. Pero para nuestra discusión el día de hoy yo quiero incluir todos estos temas en las contrataciones públicas. Muy bien. La siguiente, si usted está en esta sala, que yo supongo que ya ustedes saben esta, la conocen. ¿Por qué es importante la contratación? Es importante porque hay mucho dinero. Ya ustedes han escuchado las estadísticas en qué porcentaje es de su Producto Interno Bruto, pero una de las realidades para su gobierno y para mi gobierno el día de hoy, prácticamente para cualquier otro gobierno en el mundo, es que los gobiernos no pueden cumplir sus objetivos sin depender del sector privado. Entonces, si necesitamos al sector privado que nos ofrezca servicios de atención en salud, que ofrezca infraestructura en cuanto al transporte, para defensa nacional, para educación, es importante que nosotros comprendamos que todo lo que el gobierno haga, de una manera u otra, requiere que nuestro sistema de contratación funcione de manera eficiente. O de otra manera de pensarlo, y vamos a hablar mucho de esto más adelante, es que si nuestro sistema de contratación funciona bien y gastamos nuestro dinero de una manera más astuta, más sabia, vamos a obtener más kilómetros de carreteras por la misma cantidad o por menos dinero. Tendremos estándares más altos de salud pública, nuestros alimentos serán más seguros, nuestros niños recibirán una mejor educación y quizás estaremos más seguros en nuestras fronteras y nuestros hogares. Pero cuando nuestros sistemas de contratación pública del gobierno no funcionan bien, entonces no podemos ofrecer los servicios que necesitamos, y lo que termina sucediendo es que la gente gasta el mismo dinero vez tras vez, obteniendo resultados que no nos ayudan. Muy bien, entonces, ya ustedes todos sabían eso, ¿verdad? Ahora vamos a abrir nuestra conversación global sobre política el día de hoy. Y vamos a decir también que uno de los temas más interesantes, como en el caso de mi vida, y ya yo me estoy haciendo un viejito en este momento, entonces para mí pequeñas cosas son importantes, pero yo dediqué los primeros 40 años de mi vida enfocándome exclusivamente en la contratación pública de Estados Unidos. Gastamos 500 mil millones de dólares al año comprando bienes y servicios y en construcción. Y había mucho para mantenerme ocupado en Estados Unidos. Y luego, como en 1998, comencé a trabajar con otros países y hasta cierto grado el tiempo fue muy afortunado, pero entre la Internet, que fue algo bueno para todos nosotros de alguna manera, cosa terrible para otros, pero entre la Internet, los viajes y algunos de nuestros instrumentos globales de comercio, por primera vez en el mundo, todo el mundo comenzó a hablarse unos a los otros sobre contrataciones. En 1998, si yo simplemente tendría una diapositiva que les mostré antes, no habríamos estado de acuerdo en cosas de las definiciones y usaríamos un vocabulario diferente. En la actualidad,
prácticamente todos los estados y prácticamente todas las organizaciones internacionales ven la contratación de una manera muy similar. Entonces, hemos avanzado mucho en los últimos 20, 21 años. Muy bien, vamos. Quiero hacer esto relativamente breve, pero creo que es importante recordar que si queremos que lo mejor de nuestros sistemas de contrataciones, tendremos que pensar en nosotros como parte de la comunidad global. Pero también, permíteme decir, y lo voy a hacer como una disculpa pública, no estoy tratando de usar a Estados Unidos como un ejemplo sobre esto en este momento. Esto no es uno de los grandes periodos en la historia de Estados Unidos. Nuestras posiciones en comercio no son ni bien pensadas o ni sostenibles a largo plazo. Y yo espero que esto sea un paso de corto plazo en la dirección incorrecta. Pero si pensamos de dónde hemos venido y hacia dónde vamos, todos somos parte de la misma comunidad global. Entonces, nos guste o no nos guste, los mercados son globales. Yo entiendo que Intel está ya en la comunidad, pero yo veo las computadoras que ustedes todos tienen en sus escritorios y he notado los teléfonos que ustedes tienen en sus bolsillos, y eso es un buen recordatorio de que todos dependemos de compañías globales, multinacionales, otras naciones que hacen negocios en mercados globales, aprendiendo unos de otros y tratando de ofrecer buenas soluciones competitivas a problemas difíciles. Yo estuve interesado en el turismo de mi fin de semana para ver que el gran imperio Starbucks ya ha llegado a Costa Rica, pero estaba interesado en aprender que Starbucks se mantiene en Costa Rica. Hizo algo aquí que no han hecho nunca antes. Como ustedes podrán saber, Starbucks durante su historia completa simplemente compraba café de otros productores. Y han venido aquí por primera vez a aprender de parte de ustedes cómo usar las mejores prácticas en agricultura y desarrollo para mejorar sus prácticas. Entonces, aún hasta el Starbucks del imperio malvado sabe que tienen que ir al exterior para obtener la mejor información por parte de los expertos. Las grandes compañías, ellas son internacionales ahora. Yo conduzco por las calles de ustedes y reconozco la mayoría de las marcas de automóviles y motocicletas. Tenemos pequeña cantidad de aviones alrededor del mundo. Viajamos en ellos, pero todos comprendemos que las firmas más grandes y sofisticadas operan a través de las fronteras porque tiene sentido para ellos y para la comunidad global. Pero una con la que el público tiene mayor dificultad entendiendo es el concepto de la cadena global de suministros. No hay grandes corporaciones o principales, y hay muy pocas cosas que los estados compran que no dependen de compañías que le compran a otras compañías que son de otros países. Y cuando mi presidente está en su peor estado y está hablando de comprar algo estadounidense, él no tiene idea de lo que él está hablando. Él quiere que usted compre un vehículo estadounidense porque él no comprende que un 70% de los componentes vinieron de fabricantes fuera de Estados Unidos y que la mejor tecnología nunca va a estar localizada en un solo país. Diferentes países, diferentes comunidades tienen diferentes niveles de conocimientos o sabiduría. Entonces, la cadena global de suministros es un hecho de la vida. Si queremos tener acceso a la mejor tecnología y a las mejores capacidades de fabricación. Finalmente, y aquí está el punto que mi presidente no comprende, y cuando yo veo al Reino Unido y veo el Brexit, me enferma mucho. Lo que encontramos es que el movimiento anticomercio populista no comprende mucho sobre la naturaleza. Ya sea que nos guste o no nos guste, sin importar lo que hemos dicho, el dinero se va a mover a través de las fronteras. ¿Hacia dónde va el dinero? El dinero va a donde se estén creando las oportunidades. Los gobiernos no pueden detener eso. La historia del mundo es suficientemente larga para que nosotros sepamos que si el mejor té está en China, entonces el dinero va para China. Si las mejores flores están en Holanda, ahí es donde se van a ir el dinero en ese periodo. Si las mejores aeronaves van a estar en Europa o Estados Unidos, ahí es donde la gente va a comprar las aeronaves.
Y si Brasil hace un avión jet comercial más grande y mejor, el dinero va a ir a Brasil. Entonces no se puede tener el flujo del dinero, porque va a ir donde estén las oportunidades. De manera similar, los gobiernos no pueden controlar la información. Han intentado por siempre y ningún gobierno ha tenido éxito. Ya sea que odien o amen la Internet, eso ha hecho incluso más difícil controlar la información. Pero por las mismas razones, la tecnología y la gente se mueven a través de las fronteras. La única razón por la que he mencionado esto brevemente es que para que un sistema de contratación sea exitoso, tenemos que estar nosotros abiertos a las mejores compañías, a los mejores talentos, a los mejores procesos de alrededor del mundo. Lo que eso a menudo significa es que necesitamos estar abiertos a trabajar en diferentes idiomas, con compañías que no están localizadas en las ciudades capitales o cerca. Y eso a menudo es muy difícil que los políticos y líderes y legisladores lo comprendan. Pero al final del día recuerden que estamos hablando de mercados aquí, porque el gobierno depende en el sector privado y no al contrario. Muy bien. El siguiente punto que quiero expresarles es enfatizar cuán pequeño se ha hecho el mundo en los últimos 21 años. Uno de los puntos más interesantes que está sucediendo en el mundo y es el crecimiento y la familiaridad de la Organización Mundial del Acuerdo de Contratación de la Organización Mundial de Comercio. Ese acuerdo de contratación de la Organización Mundial de Comercio no necesariamente quiere decir que la Organización Mundial de Comercio, que su acuerdo de contratación del gobierno incluya a todo el mundo, a todas las personas del mundo, pero sí incluye a las principales naciones que hacen comercio y muchos estados que no son miembros reales, tienen estatus de observadores. Pero la razón por la cual lo menciono de primero es que se ha convertido de manera creciente, sobre todo en los últimos 15 años, en la recolección más sencilla y concisa de contratación global pública. En otras palabras, lo que la contratación pública de gobiernos hace es articular principales jugadores sobre cuáles principios de contratación estamos en acuerdo todos. Entonces, es un documento muy cómodo para ver qué hacen los estados en cuanto a contratación. Eso es una barra muy baja y tiene muchas imperfecciones, pero como punto de inicio, crecientemente está dirigido hacia el documento que la mayoría de los países alrededor del mundo estén de acuerdo con. Pero también usemos el ejemplo de la Unión Europea. Recuerden, no hace mucho tiempo la Unión Europea no trataba de administrar la contratación a lo largo del continente. Y no digo que estén haciendo un gran trabajo, pero es fascinante haber visto durante los últimos 20 años un número de estados y culturas e idiomas diferentes que se hayan unido para estar de acuerdo con los principios básicos de contratación. ¿Y qué es lo que encontramos? Que son muy similares a las reglas de miembros de la Organización Mundial de Comercio. Y de manera similar, las Naciones Unidas, que tiene una ley sobre contratación pública, ha revisado eso ya un par de veces. Sus principios ahora básicamente son los mismos. Entonces vemos que alrededor del mundo una convergencia creciente, una armonización, un acuerdo creciente es la manera en la que deberíamos abordar esto. El gran avance principalmente fue el Banco Mundial. Muy brevemente sobre esto. Como muchos de ustedes saben, probablemente sepan, por muchos años el Banco Mundial creía que la pieza clave era ganancias a precio bajo. A ellos les gustaba la objetividad, no les gustaba resultados subjetivos. Ellos no querían que los compradores tuvieran mucha discreción. Entonces ellos luchaban por el movimiento del valor por el dinero por décadas y finalmente lo abandonaron. El Banco Mundial hace un par de años actualizó sus regulaciones de contratación y ahora, como el resto del mundo, básicamente están siguiendo los mismos conceptos que los otros estados también usan. En otras palabras, mi punto de nuevo es que la mayoría de los estados alrededor del mundo han acordado sobre los aspectos básicos
de cómo funciona la contratación buena. Quiero mencionar algo más. Mencioné antes por qué el comercio tiene sentido. También quiero asegurarme que mencione dos cosas más. Cuando cerramos nuestro mercado, lo que típicamente hacemos es que estamos gastando más dinero y obtenemos una calidad menor. Pero lo otro que ha sido interesante, y hay cada vez más investigación en esto, es que cuando cerramos nuestros mercados a los competidores extranjeros, a menudo es más fácil que los competidores nacionales se aprovechen de nosotros. En otras palabras, si Estados Unidos, cuando nosotros no permitimos que los europeos compitieran por parte de nuestro trabajo, las compañías americanas, estadounidenses, pero nos cobraban mucho, no trabajan también por cuanto a calidad, y estaban mucho más dispuestos a cooperar contra ellos mismos para aprovecharse del gobierno. Una vez que usted saca esa competición externa, es mucho más difícil tener esa cooperación o colusión y corrupción en el mercado. Ahora, no digo que sea fácil, pero sí creo que es hacia donde se dirige el mundo. Muy bien, me doy cuenta que muchos de ustedes sentados ahí atrás, yo comprendo por qué los estudiantes quieren sentarse tan lejos de mí como sea posible. Entonces me doy cuenta que esto sea tal vez muy pequeñito para leerlo. Pero quiero decirles lo que yo creo en que la mayoría de los países estén de acuerdo cuando estamos tratando de hablar de contratación, es al final de cuentas, principalmente, queremos gobernar. Queremos hacer las cosas que el gobierno tiene que hacer. Y de manera frecuente, el gobierno que está en poder o en ejercicio quiere mantenerse en ejercicio. En otras palabras, quieren evitar un escándalo, quieren evitar un colapso, quieren evitar la falta de confianza del público, por parte del público. Quieren ofrecer los bienes que necesitamos, los trabajos públicos y los servicios. Muy bien, habiendo dicho eso, no hay gobierno en el mundo que tenga demasiado dinero. No hace muchos años apuntamos a los Estados Árabes y decir, pero en Arabia Saudita tienen suficiente dinero para hacer todo lo que ellos necesiten. Pero como ustedes pueden saber, ahora el gran costo público, incluso los Estados Árabes no tienen todo el dinero que ocupan. La realidad es que necesitamos hacer las cosas que necesitamos hacer para nuestro público, pero lo hacemos con una cantidad limitada de dinero. En otras palabras, mientras gastamos nuestro dinero de manera más eficiente, podemos ofrecer más servicios o mejores servicios al público o posiblemente incluso reducir los impuestos al público. En todo esto, sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es cooperar con el sector privado sin dejar que el sector privado gobierne, porque al final del día el gobierno es responsable del Estado y el sector privado es responsable de ellos mismos, de él mismo. El sector privado no es responsable ante el público de la misma manera que el gobierno lo es. Y luego, por supuesto, a menudo estamos tratando de alcanzar otras políticas, y una de las cosas más comunes que nuestros estados están tratando de hacer es edificar nuestras capacidades domésticas o nacionales para poder exportar y crecer alrededor del mundo. Todas estas cosas son relativamente comunes. Muy bien. Entonces ahora pensemos un poquito más ampliamente sobre cómo todo eso se traduce en política, en contratación pública. Espero que para ahora ya estemos de acuerdo con eso. ¿Por qué los gobiernos compran? Bueno, compramos porque necesitamos bienes o servicios o construcción o de trabajos públicos para hacer nuestra misión, cumplir nuestra misión. Pensemos en lo opuesto por un segundo. Como regla general, los estados no hacen contratación simplemente para que puedan gastar dinero. Gastar dinero no es necesariamente un bien por sí mismo. La razón por la que yo pregunto esto es, y yo quiero que volvamos a esto, cada vez que pensamos sobre otro objetivo, por ejemplo, en la contratación pública, frecuentemente el legislativo nos dice que debemos comprar para apoyar nuestras empresas, nuestras pymes, pequeñas y medianas empresas. Es una política también. Nosotros compramos para crear oportunidades, sí, pero recuerden cuál es nuestro punto de inicio. Si alguna vez estamos involucrados en contratación y no estamos alcanzando un objetivo específico del gobierno, yo sugiero que estamos perdidos. Y esto es algo que hacemos todo el tiempo en Estados Unidos.
Muy bien, ahora necesito que piensen por un segundo. Antes de que yo haga esta pregunta, mi sugerencia para ustedes es una de los errores más comunes que hacemos en la contratación, y es que pensamos de un proceso y que termina cuando se otorga el contrato. Entonces voy a volver eso en un segundo. Pero la Organización Mundial de Comercio, el acuerdo de contratación de gobierno de la Organización Mundial de Comercio, yo les dije, no es perfecto, y como le prometí, el mayor problema, según pienso yo, es que comienza con planificación de adquisiciones, pasa sobre anuncios, competencia, evaluación, otorgamiento y revisión, y luego se detiene. ¿De acuerdo? Una de las cosas que yo espero que aprendan de esta discusión hoy y mañana, las discusiones de hoy y mañana, es que un contrato es como una relación. Manténganse conmigo, por favor, por un segundo. ¿Cuántos de ustedes creen o conocen a alguien que cree que en la vida el mayor logro para ellos es casarse? Pasaron toda su vida preparándose para su matrimonio, y luego cuando se casaron gastaron una fortuna en los vestidos y tuvieron una recepción preciosa, gastaron mucho dinero, hubo una gran fiesta, todo el mundo se fue a la casa feliz cuando declararon la victoria. Ahora yo solo quiero que se detengan y se acuerden, y muchos de ustedes ya lo saben, que después del matrimonio comienza el trabajo duro, después de la celebración. La administración de un matrimonio es una tarea desafiante, un proceso desafiante que asusta, donde ambas partes tienen que ceder y evolucionar juntos, o si no van a fracasar. Todo lo que es un contrato es una relación. Quizás sea una relación definida por palabras en una página y quizás no sea tan sofisticada como un matrimonio, pero es el intercambio de promesas entre dos partes. El gobierno le promete pagar dinero al sector privado a cambio de un bien o un servicio o un trabajo. Pero si ustedes no manejan bien, gestionan bien esa relación, las posibilidades de que ambos vayan a salir de la relación que ustedes quieren son increíblemente bajos. Entonces, el tema principal al que yo voy a regresar vez tras vez es que los resultados son importantes más que el proceso. El proceso de encontrar la pareja perfecta, el cortejo, las citas o aprender sobre unos de los otros y luego eventualmente negociar y llegar al punto donde tienen ese matrimonio, eso es como a menudo pensamos que es el proceso de contratación, pero ese no es el resultado. El otorgamiento de un contrato por sí mismo no es un resultado exitoso. Es el comienzo de una relación. Muy bien. Contra ese mantra, lo que yo les voy a sugerir es el error más común que se comete alrededor del mundo en la contratación. Lo hacemos en mi país, ustedes lo hacen en su país. Yo tengo que visitar todo un país donde esto no haya sido un problema. Tomamos a nuestra mejor gente de contratación y los capacitamos para que sean compradores. Y lo que ellos hacen es que hacen investigación de mercado, crean licitaciones, negocian, evalúan, preparan contratos y luego se detienen. Mi punto para ustedes es que necesitamos invertir más dinero y más gente y más estrategia y más capacitación en gestionar la relación después de que el contrato se haya otorgado. Les voy a dar ejemplos desastrosos más adelante. Entonces aquí viene mi pregunta para ustedes primero. Supongamos ahora que yo he otorgado un contrato y yo pongo a ustedes individualmente a cargo ese contrato. Entonces ustedes son mis representantes de gobierno, mi gerente de contrato. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el propósito o la meta? ¿Qué es lo que usted está tratando de hacer para gestionar ese contrato en nombre del gobierno? En otras palabras, ¿cómo sabe usted si ha hecho un buen trabajo o un mal trabajo? Una historia rápida. Hace unos años, yo estuve en Entebbe, Uganda. Un vuelo muy largo para mí, pero estaba ahí con
un programa grande de las Naciones Unidas sobre gestión de contratos. Entonces, gestionar contratos después de otorgados. Y como ustedes saben, las Naciones Unidas compran cosas muy únicas. 3 cosas de interés para mí. Las Naciones Unidas compran muchos vehículos deportivos porque ellos manejan en lugares difíciles. Las Naciones Unidas son los consumidores más altos de per cápita de contratistas de cargan armas, compran mucho trabajo de seguridad, pero algo que es realmente interesante es que las Naciones Unidas compran básicamente unidades médicas móviles. Ellos dejan caer equipos médicos a lugares horribles y montan unidades de triaje y cirugía en áreas de crisis. Así que son contrataciones muy sofisticadas. Ahora, supongamos que ustedes están gestionando uno de estos contratos. ¿Cómo saben si están haciendo un buen trabajo o no? Bueno, hicimos un poco de encuestas entre la gente de las Naciones Unidas que estaba ahí y básicamente se dividieron en 2 campos básicos. Uno de ellos dijo, mi trabajo es garantizar que el contratista cumpla lo que prometió. En otras palabras, yo tengo un contrato escrito, mi responsabilidad para mi cliente, mi organización de gobierno, es garantizar que el contratista haga todo lo que prometieron hacer en el contrato escrito. Muy bien, tiene sentido, ¿verdad? Sí, claro. En el otro grupo dijo, a mí no me importa lo que dice el contrato. Mi único propósito es garantizar que mi cliente, mi agencia de gobierno, reciba los bienes o los servicios que ellos necesitan para lograr su misión de gobierno. Si el contrato está mal escrito o si tengo que arreglar el contrato, es mi trabajo asegurarme de que el gobierno obtenga los bienes o servicios que necesitan. Ahora, hay mucho traslape entre estos dos, pero yo creo que una de las cosas más difíciles que tenemos que tener presente es que necesitamos un poco de ambos. Si queremos el resultado correcto, tenemos que asegurarnos que las palabras en la página del contrato describan lo que realmente queremos y nos dan la flexibilidad para obtener lo que necesitamos. Pero también necesitamos garantizar que aún un contrato gestionado perfectamente, donde el contratista hace todo lo que dijo que iba a hacer, si el contratista hace lo que dice el contrato y el gobierno no obtiene lo que realmente necesita, yo no creo que eso sea un buen contrato. Y voy a volver a eso más adelante. Entonces quiero que piensen sobre el resultado en términos de garantizar al gobierno que el gobierno obtenga los bienes y servicios para llegar a su misión, cumplir con su misión. Ahora, imagínense que ustedes han sido muy desafortunados en la vida, o imagínense que han sido muy malos y ahora los van a castigar. Entonces lo envían a Washington DC y usted tiene que pasar un año completo en mi programa de posgrado. Crean o no, alguna gente paga por eso. Esta es la manera en que nosotros comenzamos nuestro programa cada año. Hay una historia interesante detrás de eso que tal vez a ustedes no les haga mucha gracia, pero cuando yo todavía estaba en la Casa Blanca, en la década del 90, China, un país relativamente grande, como todos sabemos, decidió que ellos iban a comenzar completamente de nuevo en cuanto a contratación pública. Entonces le enviaron una carta a la Casa Blanca, enviaron una carta similar al Reino Unido y le enviaron otra a Singapur. Y ellos dijeron, nosotros estamos apenas comenzando nuestro esfuerzo para desarrollar una nueva ley de contratación pública. Vamos a reunir a 500 personas de todo el país. Vamos a tener una conferencia de 2 días y queremos que ustedes vengan y nos digan sobre qué pensar al comenzar esta etapa. Pero nos dijeron, no nos digan qué es lo que tenemos que hacer. No estamos interesados en que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Díganos sobre qué pensar. Díganos qué debemos intentar, qué es lo que tenemos que intentar alcanzar. No nos digan lo que tenemos que hacer. Esto fue de muchas maneras un cambio en la vida para mí. En Estados Unidos yo sabía más reglas que cualquier otro. Yo era el experto en reglas. Yo sabía cómo decirle a la gente qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Pero no hablamos sobre qué era sobre qué teníamos que pensar. No, haga esto, no haga aquello otro. Ese era nuestro trabajo. Así que comenzamos de nuevo y reuní a mi personal
Y a menudo esto fue lo que nos llevó a este ejercicio. Muy bien, voy a ser claro simplemente. Este es un resumen que nosotros usamos en nuestro programa académico y tengo un artículo que va junto con eso, pero las palabras se pueden cambiar y hay un bastante acuerdo en cuanto a estos principios básicos, porque esta conversación ya ha trascendido por bastantes años, en los últimos 20 años, pero la manera en que comenzamos en 1998 es que comenzamos lo que nosotros llamamos como un banquito de 3 patas o 3 principios básicos que nosotros pensamos que eran críticos en todo sistema de contratación, los 3. El primero era transparencia. Y ya ustedes escucharon un poco sobre transparencia en el día de hoy. Pero cuando nosotros decimos transparencia, queremos decir, ustedes pueden ver a través del proceso. Entonces, obviamente, la transparencia es lo opuesto a ser opaco, o como le decimos a los niños, una ventana es transparente, una puerta o una pared es opaca. Muy bien. ¿Por qué es tan importante la transparencia? La transparencia es importante porque estamos gastando dinero público. La transparencia es importante porque el mercado no sabe cómo hacer negocios con nosotros si no les decimos a ellos cómo hacemos negocios. Nosotros no podemos regularnos a nosotros mismos y no podemos regular a otros si no somos transparentes. Si ustedes piensan sobre las mejores prácticas a nivel global en transparencias, nosotros anunciamos nuestras licitaciones, anunciamos los resultados de nuestros contratos, publicamos nuestras reglas, explicamos nuestros procedimientos, tendemos a tener procesos de desafío, de apelación y obtener los resultados. Todas estas cosas son parte de la transparencia, pero eso es solo el principio. Si yo estoy tratando de comprar un trabajo público o un dispositivo sofisticado, si yo no explico mis especificaciones técnicas, si yo no explico qué es lo que yo necesito y por qué lo necesito y con qué tiene que cooperar o ajustarse en contra, no hay manera en que el sector privado vaya a cumplir con mis necesidades. Pero como ustedes saben, los gobiernos generalmente a los gobiernos no les gusta compartir información. Si ustedes ven las noticias de los Estados Unidos, nuestro presidente no quiere compartir ninguna información y cuando comparte información tiende a ser mentirosa. La transparencia es increíblemente importante si vamos a hacer negocios con nuestros socios de negocios, socios comerciales. La última parte de esto, y esto completa un giro, es que si queremos gestionar la corrupción o manejarla, tenemos que tener fiscalización y solo podemos hacer fiscalización si tenemos transparencia. Voy a saltar la competencia. Hay muchos en mi país que creen que mi nación se estableció sobre el capitalismo en vez de la democracia. Quizás sea cierto o no, pero en la contratación pública el pensamiento último final es que los mercados funcionan. La manera en que obtenemos el mejor valor por nuestro dinero es dejar que el sector privado compita. En otras palabras, si yo quiero bajar mis precios o empujar mis estándares de calidad hacia arriba, la única manera en que yo puedo hacer eso es si la compañía con la que estoy haciendo negocios en la actualidad esté preocupada en perder ese negocio contra alguien más. Porque en el momento en que no estén preocupados en perder mi negocio, comienzan a innovar algo más y dejan de tratar de reducir mi confianza. Entonces la competencia es extremadamente importante, especialmente cuando pensamos sobre la innovación. Ahora vamos a ir de vuelta. Uso la palabra integridad. A muchos les gusta la rendición de cuentas. Usamos cumplimiento si queremos un término positivo, pero lo que hablamos es control de la corrupción realmente. El gobierno está gastando dinero. Dinero hace que la gente se comporte mal, que los niños se comporten mal, el sector privado se comporte mal y los oficiales del gobierno también se comporten mal. La corrupción y la contratación es un problema masivo, no nos gusta hablar de esto, pero es lo que es.
Ninguna nación ha conquistado la corrupción. Muchos estados han hecho un mejor trabajo, pero todos enfrentan el mismo problema. Pero si seguimos la historia de las contrataciones, en la historia, la mayoría de los gobiernos han colapsado o han sido derrocados por escándalos de contrataciones, más que en guerras. Las posibilidades de que colapse un gobierno es más posible que suceda por un mal gasto que sea por perder una guerra con un vecino. Esto da un poco de miedo, pero vamos a enfocarnos en control de corrupción. Es imposible manejar la corrupción sin tener cierto nivel de transparencia. Y podemos reducir la corrupción si incrementamos la competencia, porque la capacidad de un mercado cerrado de que coopere es reduciendo el momento que traigo competencia externos que van a bajar los precios y mejorar la calidad. Estos son los puntos de inicio básicos. La mayoría de los gobiernos en todo el mundo originalmente diseñaron sus sistemas de contrataciones con computación, control de corrupción y transparencia. Ahora se vuelve un poco más interesante. ¿Qué pasa si les digo que históricamente lo que ha motivado más las políticas de contratación es el control de corrupción? Yo soy un gobierno, tengo que hacer muchas compras. Para hacer todas esas compras necesito muchos oficiales de contratación, van a ser empleados del gobierno, puede haber cientos o miles de ellos y van a gastar el dinero público. En el momento que dejo a miles de personas a que dejen gasto, tengo un problema de gestión, porque su incentivo para darle contratos a sus familiares o sus amigos o aceptar sobornos o robarse la plata es muy alto. La mayoría de los gobiernos originalmente diseñaron su sistema de contrataciones para que sea objetiva y transparente. Porque baje el precio bajo con esos estándares. Es objetivo, es algo que todo el mundo puede revisar. Un auditor puede ver si yo le di el contrato al contratante más bajo o un familiar. Esto es fácil. Entonces lo que pasó, y es cierto en mi país y en otros, en los sistemas tempranos se diseñaron para ser muy transparentes, muy bien orientados, objetivos, y también gana el de precio más bajo porque estaban preocupados por la corrupción. Y esto nos trae el asunto de la uniformidad. Muchos sistemas de contratación tratan de ser relativamente uniformes o consistentes. ¿Por qué? Las reglas son complicadas y mientras más reglas haya, más capacitación necesito, y si tengo más capacitación para la gente del gobierno, más complicado es para el sector privado. Entonces, tratar de que todas mis agencias, ministerios, que compren de la misma forma, debo comprar bienes en la misma forma que compro servicios, debo comprar usando los mismos procesos para todo. La ventaja de la uniformidad es que tengo que cambiar mis leyes menos a menudo, puedo gastar menos dinero en capacitación y el sector privado sabe cómo me comporto. ¿Cuál es la parte mala de la uniformidad? El problema es, la mayoría de nosotros no queremos comprar bienes en la forma que compramos servicios, no queremos comprar trabajos públicos, obras públicas en la forma que usamos productos comerciales. Esto tiene a ser una espada de doble filo. Antes de seguir, voy a volver al inicio de por qué esta discusión importa. En las contrataciones, como en la vida, no se puede tener todo lo que uno quiere. Y vamos a hablar en algún momento. Todo lo que está en esta lista es una meta válida o una barrera para una política de contrataciones, pero no podemos tenerlos todos, y si quiere más de una, normalmente más tiene que ceder de otra. Entonces aquí se pone complicado.
Cuando diseño mi sistema de contrataciones y mi meta más alta es el control de la corrupción, los oficiales de contratación entienden este mensaje. Si usted capacita a sus oficiales y les dice que lo principal que nos preocupa es no tener fraudes o robos, entonces mis oficiales se vuelven seguidores de reglas, saben que se meten en problemas si cometen errores, saben que lo más fácil es simplemente seguir las reglas. El problema con evitar el riesgo es que se vuelven excesivamente cuidadosos, no quieren tomarse ninguna chance en tecnología, en servicios o para innovar. Muchas veces queremos un poco más de flexibilidad y que la gente piense como gente de negocios, no como policías. Ahora también vamos a volver a esto. Ahora sí se pone emocionante. En su país o en mi país, la legislatura dice, estoy gastando 12%, 16% de mi PIB en compras, tal vez puedo hacer otras políticas con eso. Si estoy gastando todo esto en contrataciones públicas, esto debería ir para negocios domésticos o nacionales, o industria nacional. Además, ese dinero debe ir para apoyar a los pymes. Además, puede ser que tener un mandato de ciertos comportamientos con las empresas que hacen negocios. El problema interesante con todo esto es que no hay estudios que se hayan realizado en el mundo de que alguna de estas políticas funcione realmente. Su gobierno no, ni el mío, cualquier gobierno del mundo no lo hace. Tenemos políticas de preferencia nacional, pero sabemos que ahí tiene más lógica los negocios mundiales. Queremos apoyar las empresas pequeñas, pero sabemos que las mejores tecnologías las tienen las transnacionales. La realidad es que mientras hay muchas políticas que imponemos en nuestro sistema de contratación, lo que terminamos haciendo es ocultar los costos de estas políticas. Como pueden ver, el color empieza a cambiar. Entre los 90 y al año 2000, la conversación empezó a cambiar en el mundo y empezamos a hablar sobre valor por dinero, o lo que llaman el mejor valor. En otras palabras, los gobiernos empezaron a dar cuenta que las políticas iniciales sobre control de corrupción que hizo que la gente evadiera el riesgo es darle riesgo a los que ofrecieran el precio más bajo. Vamos aquí un momento. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes pueden pensar en algo que ustedes compren normalmente, que no sea gasolina? Una cosa que ustedes compren, lo único que les interesa es el precio más bajo. ¿Cuántos pueden pensar en al menos una cosa? Levanten la mano. ¿Cuántas personas toman la mayoría de sus decisiones de compras con un ojo en el precio más bajo, sin nada más, que consideren nada más, solo el precio bajo? ¿Cuántos de ustedes van a comprar la computadora más barata del mercado sin tomar en cuenta absolutamente nada más? ¿Cuántos de ustedes salen y compran la ropa más barata sin importa cómo sea el estilo ni la comodidad? ¿Cuántos de ustedes compran el carro más barato del mundo, seguro en India, que no sea muy seguro, pero ustedes quieren el carro más barato del mundo? Ustedes no compran así ni la comida, ni la ropa, ni la tecnología. Por cierto, ¿cuántos de ustedes estarían de acuerdo, si tienen cirugía a corazón abierto, escoger el doctor más barato del mundo, sin importar nada más? Si ustedes estuvieran comprando cuidado de los niños, ¿cuántos van a poner un anuncio en el periódico o internet que diga: busco contratar la persona más barata para que cuide mis hijos?
Así no es como pensamos nosotros, ese no es comportamiento del consumidor. Todos tenemos algunas consideraciones de valor para hacer estas evaluaciones. ¿Cómo puede ser entonces que nuestro sistema de contrataciones nos meten a enfocarnos en el precio bajo mejor? Esto no es natural, era más fácil ayudarnos a controlar la corrupción y evitar el riesgo. Sabemos hoy en día que necesitamos un intercambio. Tenemos que tomar en consideración la calidad y en la ecuación. Sabemos que pagamos más, pasamos un precio por calidad. Estamos dispuestos a pagar más por ropa que nos quedan mejor, que se ven mejor y que duran más tiempo. Estamos dispuestos a pagar más por un carro que es más cómodo o más eficiente en el uso del combustible, o más seguro, o más rápido, o con mejor estilo. Estamos dispuestos a pagarle a alguien más para que renueven nuestras casas o reparen nuestras carreteras si van a hacer el trabajo más rápidamente o va a durar más el arreglo. Todo esto es sentido común. Pero en los últimos 20 o 30 años hemos tenido esta conversación en las contrataciones. Seguro, vamos a hablar sobre la eficiencia que se mencionó esta mañana. Algunos tienen capacitación económica o estudios de economía, por lo menos un curso, cualquier nivel? El costo de las transacciones. Yo crecí en un mundo donde el sistema de contrataciones ignoró el concepto de costos de transacción. Teníamos reglas, pero no nos importaba cuánto costaba implementar esas reglas. Cuando usamos el término eficiencia, hay una cantidad de diferentes tipos de eficiencia, pero quiero que piensen sobre la eficiencia administrativa o el costo de transacción. En otras palabras, ¿cuánto dinero gastamos para manejar nuestros sistemas de contrataciones? Uno de los experimentos más interesantes en los Estados Unidos en los 90, por la primera vez, permitamos que los oficiales de compraderas usaran unas tarjetas de compras, igual que los consumidores, y empezamos con un nivel muy, muy bajo, $2,050, el nivel de microcompras. Hicimos eso porque se hizo investigación y encontramos que era muy común cuando el gobierno compraba artículos baratos como un martillo o suministros de oficina. Muchas veces gastábamos 10 veces el valor del artículo con todo el proceso de las reglas de compras. Nuestro costo de transacción se fue hasta arriba. Estábamos enfocándonos en eficiencia administrativa. Solo recuerden por qué todo esto está aquí en la pantalla, porque no se puede tener todo. La transparencia y competencia, estas son cosas buenas. Pero seamos claros, no son la solución más eficiente. Si no tengo competencia, puedo arreglármela con menos compradores, no necesito anuncios y las evaluaciones. Si sé lo que quiero, la solución más eficiente es ir a un individuo y comprarle, pero constantemente estamos haciendo intercambios y cómo ser más eficiente y reducir los costos de transacción mientras mantenemos alguna de las cosas que pensamos. Pero lo favorito mío, una de las esperanzas en mi vida, y no soy muy optimista, lo que espero es que cuando los hijos de mis hijos hablen sobre contratación, van a invertir esta lista y lo que va a estar arriba va a ser la satisfacción del cliente. Esto me divierte mucho. En los Estados Unidos hemos tenido décadas de sistemas de contrataciones públicas. Nunca hablamos sobre satisfacción del cliente hasta los últimos 10 o 15 años. Hablamos sobre ser transparentes, sobre controlar la corrupción, competencia, pero nadie se detuvo a preguntar si el gobierno estaba contento con los bienes o servicios que compraban. Voy a volver a esto luego,
Pero les sugiero, y piensen en esto un segundo, cuando ustedes gastan su propio dinero, cuando ustedes llegan, tocan su bolsillo, su billetera, su cartera, y sacan su propio dinero que les costó mucho gastar o ganarse y una tarjeta, ¿cómo evalúan ustedes si está contento con su compra? Yo sugiero que a ustedes le importan dos cosas. ¿Obtuvo lo que quería? Y siente que obtuvo un buen valor por su dinero. Así es como los consumidores normales piensan. Obtuve lo que quería y estoy contento con eso. Lo obtuve por una cantidad razonable de dinero. Así no es como funcionan o fueron diseñados los sistemas de contratación. La mayoría de los sistemas en el mundo todavía no hablan sobre la satisfacción del cliente. Y no hablamos sobre esta satisfacción del cliente porque nos da miedo y es difícil, pero peor, es difícil medir, no es objetivo. Vamos a ver después. Y además tenemos este nuevo tema de sostenibilidad. La idea que en los últimos 10 años podemos continuando dañando el planeta, que nuestros nietos no van a tener un planeta como lo conocemos y tal vez debemos hacer algo sobre esto. Una de las cosas de las que voy a hablar es que tenemos que pensar sobre sostenibilidad, tomar buenas decisiones en todo lo que hacemos. En otras palabras, necesitamos repensar lo que queremos decir en valor por dinero. Un carro menos caro que pone más carbono en la atmósfera, tal vez no sea una buena negocio. Puede ser que para el gobierno sea mejor pagar más por soluciones más sostenibles y limpias, y esto va a impactar la competencia. Cuando la OCDE en París empezaron a presentar su agenda de sostenibilidad, las empresas chinas dijeron, dijeron, están tratando de incluir la sostenibilidad en las contrataciones públicas para excluir a las compañías chinas. Nosotros sabemos que si ustedes competen solamente en precio bajo, tenemos una ventaja en el mercado. Lo que están tratando de hacer es crear oportunidades para las empresas con grandes precios del occidente que tienen muchos gastos. Pueden estar de acuerdo o no de acuerdo con esto, pero la única forma en que vamos a lograr nuestro objetivo de sostenibilidad es si empezamos a describir nuestras compras como yo necesito este bien o este servicio que nos dé este servicio específico para mi público, mis votadores. Pero también sé que es una prioridad para mí no dañar el planeta de lo necesario. Entonces estoy dispuesto a pagar un precio premium para hacer menos daño o para tener una solución más eficiente. Pero les puedo decir, para mi generación y para los oficiales anteriores, se nos enseñó a pensar así y pensar que un precio bajo es la respuesta definitiva. Así que esto va a necesitar mucho cambio. Ahora quiero tomar todo eso y hagámoslo real. Una divulgación rápida. Hay una gran discusión actualmente sobre las medidas de contrataciones. Hablan sobre el movimiento de datos abiertos. Están haciendo cosas maravillosas y están obteniendo un consenso global en cómo debemos ver los datos de contratación, pero Estados Unidos es el que está deteniendo esto. Y una de las razones en que no hemos participado tanto como debimos en los contratos abiertos es que tenemos más datos de contratación que cualquier país del mundo. Hemos estado recogiendo datos más de 70 años y tenemos más datos en más tipos de contrataciones que cualquiera.
pero lo tenemos cerrados en un sistema. Y más que todo, lo que quiero que aprendan de esta conversación es que porque tenemos más datos no significa que sabemos nada. Lo que hemos hecho en los últimos 70 años es medir lo que es fácil de medir y no hemos medido lo que realmente importa. El movimiento de las contrataciones abiertas está luchando con esto y creo que está moviéndose en la dirección correcta. Pero quiero que empiecen a pensar en términos de sus reformas de contrataciones. Es qué datos quieren ustedes, no son los que quieren recoger. ¿Cuáles son los datos necesitan saber para saber si su sistema está trabajando o está funcionando bien o no? Y esto es bastante difícil y requiere mucho cambio. También les puedo decir algo que creo que muchos de ustedes conocen. Lo que ustedes miden es lo que ustedes obtienen. Cada estudio psicológico de la naturaleza humana es que la gente que saben que los están estudiando se desempeñan mejor. Si ustedes creen que los están observando, ustedes hacen lo que tienen que hacer. Si no los están observando, no. Usted le dice a sus oficiales de contrataciones que lo que más les importa es el precio bajo, eso es lo que van a obtener, precios bajos. Si le dice a los oficiales de contrataciones que lo que más les importa es sostenibilidad, van a obtener sostenibilidad. Pero hay que asegurarse que la gente sepa lo que ustedes quieran y que ustedes lo miden. Y esto es difícil. Voy a ser un poco más específico. Hay mucho aquí en esta filmina. Voy a empezar aquí y esto lo hago más con propósitos históricos. Créanme que los Estados Unidos tienen más datos de contrataciones que cualquier otro país del mundo. Y si ya están aburridos, yo sé que hay Wi-Fi aquí, pueden entrar a usspending.gov. No solamente tenemos más datos que cualquier país, lo ponemos en internet, hacemos unas tablas preciosas en datalab.gov. Entonces en estas dos páginas se pueden ver nuestros datos en tablas de colores y les puedo decir que todo es basura. Pero tenemos demasiado, tenemos más datos basura que cualquier país del mundo. ¿Cómo sucedió esto? Hemos estado siguiendo las medidas de contrataciones por mucho tiempo, así que los datos que tenemos, sabemos cuántas transacciones tenemos, sabemos cuántas transacciones grandes y transacciones pequeñas. Es muy común en los Estados Unidos tener más de 22 millones de transacciones al año. Es mucho. Sabemos cuántas. También sabemos a quién se le dan los contratos, cuáles empresas, a dónde están ubicadas. Pueden verlo en nuestra página web. Incluso sabemos cuál distrito legislativo, a dónde están los contratistas, porque los miembros de nuestra legislatura les gusta saber cuántos contratos se le dieron a su jurisdicción. Así que tenemos muchos datos sobre eso. Sabemos mucha información sobre cuánto dinero gastamos también. ¿Cuánto dinero gastamos en todo el gobierno? ¿Cuánto dinero cada gobierno, ministerio u oficina gasta? Sabemos el valor de las transacciones individuales, sabemos la diferencia entre la cantidad del contrato y la cantidad en la cual se terminó el contrato. Sabemos si la cantidad que gastamos fue menos del precio de mercado o más que el precio de mercado. Sabemos cuántas personas compitieron y cuál fue el precio al que se le otorgó. Así que tenemos muchos datos sobre el dinero. Algo más divertido, tenemos 70 años de datos que tan frecuentemente el contratista terminó el trabajo a tiempo y
qué tan a menudo están tarde, o sea, terminan tarde. Nunca terminan antes, pero sabemos si terminaron a tiempo, tarde o qué tanto se tardaron. Uno de mis favoritos, sabemos si el contratista hizo exactamente lo que prometió hacer en el contrato o si no cumplieron con las especificaciones individuales del contrato, ya sé qué peso, valor, o sabemos si hicieron lo que dijeron que iban a hacer o si no lo hicieron. Y luego tenemos una gran cantidad de datos sobre la redistribución de la riqueza. Como general de los Estados Unidos, nuestra legislatura requiere que gastemos 23% de los dólares de contrataciones con pymes. Solo por curiosidad, ¿cuánto dinero creen que gastamos que va a las pymes, a las empresas pequeñas? ¿Alguien quiere adivinar cuánto? 23%. Porque el gobierno sabe exactamente cuál es el mínimo y eso es lo que dan, eso es lo que otorgan. Porque la legislatura le importa y no quieren meterse en problemas y no quieren que la legislatura les grite, no quieren bajar del 23%. Así que tratan de acercarse al 23% como sea posible. Sabemos cuántos dólares fueron a las pymes, cuántos a los que son dueños de grupos con desventajas demográficas, cuántos dólares a mujeres que tienen negocios o negocios de veteranos, cuántos dólares van a los indígenas americanos, cuántos van a empresas de mujeres que pertenecen a minorías, cuántos dólares contratos van a compañías ubicadas en áreas urbanas donde hay desempleo. Tenemos todos estos datos. ¿Qué no he dicho? ¿Qué tenemos sobre qué no tenemos datos? No tenemos idea. Si obtuvimos lo que necesitábamos, no tenemos idea si eso funcionó, las cosas. No sabemos si lo utilizamos. No tenemos idea si el cliente estuvo contento con lo que compró. En otras palabras, no tenemos información del consumidor del todo. Antes de que pase hacia donde quiero dirigirme, simplemente voy a darles una historia, contarles una historia hipotética. Para poner esto en contexto, necesito que ustedes supongan algo muy grande. Supongan solo por un momento que yo soy una buena persona. Ya ustedes saben mejor eso, ¿verdad? Pero también supongan que yo ya he estado casado por 30 años. Yo me casé un poco tarde, pero ha funcionado bien. Pero supongan que yo he estado casado por 30 años en este momento. Ya viene la gran fiesta del aniversario número 30. Yo he decidido que voy a comprar un automóvil a mi esposa. Yo soy un académico, me gusta hacer investigación, soy muy tecnócrata y tengo mucho tiempo en mis manos. Entonces yo hago una investigación para determinar cuál es el mejor automóvil en el mundo. Busco por todo lado, pero finalmente mi investigación me lleva a la conclusión de que el mejor vehículo del mundo ahorita es el Tesla. Tal vez cueste $110,000, es mucho dinero, pero es precioso, es cómodo, es ambientalmente amigable y funciona muy bien, es muy seguro. Y todas las agencias de pruebas independientes han determinado que este es el mejor vehículo del mundo. Y yo estoy muy emocionado. Así que yo voy a hacer compras para comprar un Tesla. Y recuerden, yo soy un académico, yo hago investigaciones, tengo mucho tiempo libre, así que voy a todos los vendedores de Tesla y hago negociación. Y sigo haciendo negociación hasta que estén cansados de mí. Y eventualmente desgasto uno tanto y termino comprando ese Tesla por menos dinero de que cualquier otro consumidor del mundo haya pagado por uno antes. Yo simplemente acabo de comprar el mejor vehículo del mundo por el precio más bajo que alguna vez haya pagado alguien. Muy bien. Ahora vengan a mi casa en DC, cerca de DC, es el día de mi fiesta de aniversario. Mi esposa va manejando a casa, llega a nuestra calle, yo tengo el control remoto de la puerta del garaje y abro
y hay un Tesla completamente nuevo y se lo presento a mi esposa como el regalo de aniversario, el mejor vehículo del mundo por el precio más bajo. Y mi esposa se vuelve y me dice, yo no voy a manejar ese carro. En Estados Unidos soy el mayor oficial de contratación. Yo hice todo lo que tenía que hacer, seguí todas las reglas. Soy gran tipo de contratación por cualquier medida. Yo soy asombroso, pero para mi cliente soy un morón, soy un perdedor, soy un idiota. Esto es un problema fundamental. Ahora, esta es una historia tonta, sea honesto. Yo no puedo pagar un Tesla, sepan eso, ¿verdad? Pero todavía todos los datos que tenemos en la contratación es sobre cosas que no son importantes, son políticas, son objetivas, son irrelevantes para los consumidores en gran manera. ¿Qué es lo que les interesa a los consumidores? El valor por el dinero que es esperado, el valor esperado. ¿Obtuve un buen valor por el dinero que puse? Pero muy rápido, esperen. Escojan algo que ustedes hayan tenido por más de unos meses. Su computadora portátil, su teléfono, su automóvil, las ropas que ustedes visten o incluso una cena o un viaje que hicieron recientemente. ¿Cuán preocupados están ustedes hoy de si hace un año alguien más hubiera obtenido eso por menos dinero que usted obtuvo? ¿Es eso importante para usted o usted está preocupado hoy si usted piensa que el dinero que usted gastó le dio a usted algo a cambio, algo de valor que usted necesitaba? Los objetivos no importaban. Ustedes simplemente quieren saber que por la cantidad de dinero que yo gasté, obtuve lo que yo quería o lo que yo necesitaba. Ahora, esto es muy importante. Lo que yo estoy a punto de hacer es abrir la puerta a uno de los mayores problemas que tenemos en la contratación. Y esa es, si la contratación termina con el otorgamiento del contrato, la única cifra que tenemos en realidad es el precio de compra. ¿De acuerdo? Usted compró una computadora portátil. Usted va a mantener esa computadora portátil por 3 años, tal vez 5. Tal vez, si es afortunado, 7 u 8. ¿Cuánta información tiene usted del día que usted compró la computadora portátil, si usted tiene el valor por su dinero o no? Tal vez usted regresa a casa y dice, yo compré esta computadora por menos dinero que mi vecino. ¿De acuerdo? Pero yo le sugiero a usted en realidad no sabe si usted tuvo una buena contratación hasta que usted descubre si la computadora funcionó por 1 año o por 3 años o por 7 años, y si le gustó o si encontró que era tan difícil de usar que usted terminó usando algo más en vez de eso. ¿De acuerdo? Y eso nos lleva entonces al tema del costo del ciclo de vida o costo total de propiedad. Y esto es difícil, pero esto realmente es importante. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la satisfacción de los clientes. En el sector privado en la actualidad, el sector privado comprende que en un mercado competitivo la satisfacción del mercado es todo. Ustedes compran un vehículo nuevo, antes de que ustedes lleguen a casa, el fabricante del automóvil le ha enviado un correo electrónico diciendo, ¿le gusta su nuevo vehículo? ¿Qué le gustó? ¿Qué más podemos hacer para que sea mejor? 6 meses después, ¿todavía le gusta su vehículo nuevo? ¿Cómo está funcionando? Y siguen mandando correos. ¿Por qué? Porque ellos quieren venderle a usted otro vehículo. Ellos quieren hacer que su vehículo sea mejor para que usted quiera su vehículo más que el de su competidor. Todo lo que hacemos, ¿por qué tanto el Internet ha sido dominada por la experiencia de los clientes? Porque el mercado busca esa información, anhela esa información. Ellos quieren saber si les gusta su hotel, si les gusta su comida, todo lo que ustedes compran. En contratación pública, nosotros vamos una generación completa atrás en el sector público en ese sentido. Y tenemos que pensar de una manera más proactiva sobre eso. Ahora voy a adicionarles esta otra también. Al enfocarnos en el precio y evolucionamos a pensar el valor por el dinero, una de las cosas de las que necesitamos pensar es cómo vamos a valorar nuestras metas sostenibles de contratación. En Estados Unidos y en muchos países hemos estado hablando de cosas como el impuesto carbono.
la belleza es que se puede hacer intercambios de costo. Esta solución genera más carbón o menos carbón. ¿Eso es un buen trato o un mal trato? Pero eso es solo un tema. Pero determinar si ustedes van a hacer o tomar una decisión sostenible quiere decir que ustedes tienen que enfocarse menos en el precio bajo de compra, más en el valor por el dinero, pero también tienen que pensar específicamente sobre el valor como algo que es mejor para el aire, mejor para el agua, mejor para el cambio climático o cualquier otra meta que ustedes quieran lograr. Si ustedes no articulan o no expresan y miden y cuantifican la meta sostenible y la incluyen en su definición de valor, es imposible alcanzar contratación sostenible. Simplemente no se puede hacer. Entonces tenemos que pensar de manera proactiva sobre estos tipos de problemas o temas. Ahora, voy a avanzar por un segundo. Esto durante mi vida es el problema más nocivo que enfrentamos en contratación. Y digo esto en los Estados Unidos. He hablado con los legisladores. Explicarle contratación a los legisladores y a los niños. Es importante enfocarse en la diferencia entre precio bajo y valor. Como decimos a menudo, el precio bajo de compra puede llevar a una economía falsa. Queremos cambiar nuestra nomenclatura, nuestro vocabulario, nuestro enfoque, nuestros conceptos a enfoques más basados en los consumidores. En Estados Unidos hablamos sobre el valor por el dinero y hablamos sobre un intercambio técnico en cuanto a costo. Yo estoy dispuesto a pagar un precio premium por algo que dure más tiempo, vaya más rápido, funcione mejor, contamine menos, pero si no articulamos, no expresamos el intercambio técnico o la proporción de calidad que estamos buscando, es imposible que entonces lo podamos hacer. En la Unión Europea, ellos tienen unas iniciales que nos encanta, que se llaman MEAT. Iniciales que dice la oferta económica más ventajosa. Eso, pero MEAT también suena como carne o bistec en Estados Unidos, pero el concepto es igual. En vez de enfocarnos en precio bajo, tenemos que enfocarnos en precio en el contexto de qué es lo que cuánto estamos dispuestos a pagar, y tenemos que incluir la satisfacción del cliente. Muy bien. Una de las historias que yo le cuento a mis estudiantes todos los años, y normalmente hago esto en otoño, es que los llevo de vuelta cuando yo estaba en la universidad y estamos en mi dormitorio en la universidad. Estoy con mi compañero de cuarto que es mucho más inteligente que yo. Él es un doctor, él es un anestesiólogo de la Universidad de Virginia, centro médico, pero era jueves en la noche. Y teníamos una crisis terrible que ocurrió en nuestro dormitorio. Se nos rompió la licuadora, ustedes saben. Entonces nuestra habilidad de hacer tragos elegantes jueves en la noche se nos había. Y yo fui muy afortunado. Yo estaba en escuela en Houston y justo para abajo de la universidad estaba la tienda Sears, que era uno de los mayores fabricantes de dispositivos en Estados Unidos. Entonces fuimos a Sears y entramos y tenían una fila completa de licuadoras. Y las licuadoras pasaban de la menos cara o costosa a la más costosa. Yo era muy joven en ese momento, caminé, estaba escogiendo la más barata. Cuando mi compañero de dormitorio puso la mano sobre mi hombro y dijo: espere un momentito, somos muy pobres para comprar barato. ¿De acuerdo? Entonces lo que hicimos es que caminamos hasta el final de la fila y compramos la licuadora de nivel industrial que costaba el doble. Sí, ahora, pero él hizo un gran punto. Cuando nos graduamos, esa licuadora todavía estaba funcionando. Lo usamos por años, funcionó, no se dañó y no tuvimos que sustituirla. Podríamos haber comprado la más barata y tal vez hubiéramos comprado dos más antes de graduarnos. Pero en ese momento la propuesta de valor no era solo comprar la menos costosa o cara, sino comprar la que nos iba a dar el mayor valor a través del tiempo. Y en nuestro caso, no tendríamos que sustituirla, no tendríamos que lidiar con eso. Entonces tomamos ese tipo de decisiones difíciles todo el tiempo.
mis niños ya son un poco mayores, pero yo recuerdo esa era donde mis niños están aprendiendo a conducir o a manejar. Entonces, todo lo que los padres hablaban era qué tipo de vehículo usted quiere enseñarle a sus hijos a conducir. Bueno, ustedes quieren enseñarles el carro más barato imaginable porque ellos lo pueden despedazar, pero por otro lado, cuando despedacen el carro, ustedes quieren que ellos estén seguros, ¿verdad? Y las características de seguridad son más caras. Así que no hay respuesta a esta pregunta. Pero vamos a través de sus cálculos internos cada vez que tomamos una decisión. Y yo les sugiero que tenemos que hacer más de esto en las contrataciones. Ahora voy a adicionarles otra parte de la ecuación para hacerlo más difícil. Ustedes pueden recordar aquí, yo dije que cuando pensamos sobre el valor por el dinero, tenemos que enfocarnos menos en el precio de compra, enfocarnos más en el costo del ciclo de vida. Muy bien. El costo del ciclo de vida es un principio económico común y lo que a mí me vuelve un poquito loco los economistas, y voy a hablar un poco más de esto mañana, es que en la contratación no pensamos sobre aspectos de economía mucho, que yo pienso que es muy extraño. La contratación es negocio, necesitamos más economistas en contratación. Más adelante les hablo de eso. Pero cuando decimos costo del ciclo de vida o el costo total de la propiedad, en una clase clásica de economía pensamos en 5 elementos. En vez de solo enfocarnos en el precio de compra, vamos a ver el precio de compra como uno de los 5 elementos. También vamos a considerar el costo de transacción. Recuerde que yo les hablé del costo de transacción temprano. ¿Cuántos oficiales de contratación dedicaron a este proyecto? ¿Cuántos tiempos tuvieron que capacitarlo? ¿Cuántas horas dedicaron en reuniones? ¿Cuánto dinero gastó imprimiendo y distribuyendo documentos? ¿Cuánta gente tuvo en su equipo de evaluación? ¿Cuánta gente tuvo gestionando o manejando ese contrato? Todos esos cláusulas tienen que ser adicionadas al precio de compra para reflejar en realidad lo que ustedes realmente gastaron. Después tenemos los costos operativos y de mantenimiento. Esto es fácil si uso mi vehículo como ejemplo. Uno de mis costos clásicos de operativos de mi vehículo es combustible, tal vez aceite, algo que tengo que sustituir, como llantas. Si mantengo el vehículo por varios años, le voy a poner gasolina, combustible, aceite y llantas. Esos son mis costos operativos. Si yo no gasto dinero en ellos, no puedo usar mi producto, pero es absurdo preguntar cuánto pagó por el vehículo y no preguntar cuánto realmente cuesta conducir ese vehículo. De manera similar, costos de mantenimiento. Hay que llevar el avión para que le den servicio, mantenimiento una vez al año o 2 veces al año. Mientras más tiempo tenga el vehículo, más le van a dar mantenimiento. Los vehículos, si es de mayor calidad, es menos probable que se dañe y menos frecuentemente hay que sustituir los principales componentes. Entonces, el mantenimiento, costos de sostenimiento son parte de esto. Y ahora llega a la que es realmente divertida. Costo de disposición o eliminación. En economía aprendemos que el costo de eliminación o disposición puede ser algo positivo, un número positivo o un número negativo. Si yo compro un vehículo barato y lo manejo 200,000 kilómetros y lo manejo hasta que se descomponga, tal vez lo dejo ahí al lado del camino y me voy caminando. Si no me capturan, mi costo de disposición fue 0, ¿de acuerdo? Pero normalmente puedo tener algún costo de disposición o eliminación. Entonces, ¿qué tal si yo compro un vehículo costoso, o un Mercedes-Benz, por ejemplo, o tal vez un Lexus, y lo manejo por 100,000 kilómetros o 200,000 kilómetros, y luego lo vendo por un 50% de lo que originalmente pagué? El costo de disposición ahora es un número positivo que reduce mi costo general del ciclo de vida. Ahora pensemos sobre esto. La analogía al costo del ciclo de vida es el costo total de propiedad. ¿Cuánto dinero tuve que gastar yo durante 5 años de transporte en vehículo? Eso es lo que yo estoy tratando de averiguar. Y el punto clave al recordar en la contratación es que hay muchas maneras en que yo puedo llegar ahí. Puedo comprar 2 vehículos baratos y manejarlos
o puedo comprar un vehículo muy caro o costoso y tal vez obtener algo de dinero de vuelta al final. Yo puedo conseguir un vehículo muy liviano y quizás reduzco mis costos operativos porque gasto menos dinero en combustible. Puedo conseguir un vehículo más bonito, en cuyo caso voy a estar más cómodo, pero puedo gastar más dinero en combustible. Y todas estas cosas son parte de nuestra analogía del costo del ciclo de vida. Ahora voy a complicarlo un poquito más. Uno de mis ejemplos favoritos en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos a comprar un submarino nuclear nuevo cada año. Si ustedes nunca han visto cómo es un submarino nuclear, es algo muy emocionante, la mejor tecnología del mundo. Y en realidad no hemos tenido un accidente con un submarino nuclear desde 1950. Entonces el control de calidad es increíble. Un nuevo submarino nuclear cuesta más de $1.000 millones. Eso son muchos ceros. Entonces más de $1.000 millones. Pero eso no es nada. Normalmente gastamos más de un año con la contratación y otros 2 años para construirlo y luego hay que administrarlo. Entonces el costo de transacción es muy alto, especialmente porque los componentes son fabricados en diferentes lugares. Los costos operativos. Para mi marina, el costo operativo de ese submarino nuclear es el costo de poner todos los marineros dentro y alimentarlos durante el tiempo que estén ahí. Tenemos que usar nuestros submarinos nucleares por 30, 40 años. Eso es mucha gente y mucha comida que entra a ese submarino a través del tiempo. Además de, una vez al año, lo traigo al puerto, lo limpio por fuera, reviso el motor y gasto mucho trabajo en eso. Pero luego llegamos al final. Costo de eliminación y exposición. Tal vez les interesaría saber qué cuesta más separar o desarmar un submarino nuclear que construirlo. Entonces, si usted me trae un submarino nuclear de 30 o 40 años que está altamente contaminado con energía nuclear, a menudo cuesta más de $2.000 millones desarmarlo o, como decimos, sacarlo de funcionamiento. Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es mi costo total de propiedad? Lo que pagué por él, cuánto gasté comprándolo, cuánto dinero gasté usándolo, cuánto dinero gasté dándole mantenimiento, cuánto dinero gasté desarmándolo y luego divido eso por el número total de años, quizás 30 años que lo usé, y lo que yo entiendo es que yo puedo llegar con una cifra que básicamente dice, esto es lo que cuesta tener un submarino nuclear en el Océano Atlántico o Pacífico a través del tiempo. Si yo tengo ese número, yo puedo decirme a mí mismo, quizás haya una mejor solución en vez de hacer lo mismo. Yo puedo encontrar una alternativa para hacerlo. Yo puedo decidir que sea mejor tener submarinos menos costosos porque esto es una solución ineficiente. Podemos hacer lo mismo con aviones, automóviles o prácticamente con cualquier otra solución. Pero el punto clave que yo quiero establecerles aquí es que mi gobierno y el gobierno de ustedes no tiene estos datos. Ahora voy a hacerlo incluso más interesante. Yo estuve en una conferencia muy divertida hace un par de meses sobre inteligencia artificial. ¿A quién le emociona la inteligencia artificial? Si ustedes no leen ciencia ficción, deberían leerla. Otro término para inteligencia artificial es lo que llamamos aprendizaje de las máquinas. Entonces, estuve en esta conferencia con todos estos expertos sobre inteligencia artificial y yo dije, yo tengo 2 preguntas. Yo soy un tecnócrata, siempre tengo preguntas. Entonces, mis 2 preguntas son, uno, en 2019, ¿cómo puede ser que en los sistemas de contratación alrededor del mundo no tengamos un sistema que escriba contratos con inteligencia artificial? ¿Por qué yo no puedo decir a mi computadora, escríbeme un buen contrato? Me parece a mí que eso debe ser bastante fácil. Y el experto tuvieron una respuesta rápida. Es un poco desilusionante. Aparentemente, la manera en que aprenden las máquinas, aprenden más rápido y de manera más eficiente, con información objetiva y con imágenes visuales. Con lo que más batallan las máquinas es con el idioma natural.
¿Qué sabemos de nuestra experiencia entonces? La interpretación de contratos es difícil. Por eso es que tenemos abogados involucrados en el proceso de contrato, porque las palabras pueden significar cosas diferentes. Las máquinas no son muy buenas en eso. ¿Tienen ustedes en su sistema de correo electrónico lo que dice, que aquí está digitando y termina la oración? Eso a veces está correcto, pero algunas veces dice cosas estúpidas, ¿verdad? Ese es el problema con la redacción de contratos. La otra cosa que yo les pregunté es el costo del ciclo de vida. Esto es análisis matemático directo. A los economistas les gusta eso. ¿Por qué no tenemos buenos costos de análisis de costos de ciclos de vida en inteligencia artificial? Y la respuesta también fue muy desilusionante. Las máquinas aprenden con los datos disponibles. La razón por la cual no tenemos la habilidad de aprender es porque nadie ha estado recolectando los datos. El sector privado se enfoca en costos de ciclo de vida. Nuestros gobiernos no lo hacen. Entonces, en otras palabras, no tenemos buenos datos de costos de ciclo de vida en nuestros proyectos de infraestructura, en nuestras inversiones, en nuestros servicios, en nuestros bienes o cosas similares. Los fabricantes saben exactamente cuánto dinero están obteniendo de cada innovación que le ponen a un automóvil nuevo. Ellos saben cuál precio premium cobrar, pero nosotros no tenemos buena información en cuanto a si debemos gastar más dinero en el puente cuando lo construimos o si debemos esperar a arreglarlo en 5, 10 o 15 o 20 años. Al final de cuentas, sin embargo, nuestros sistemas de contratación van a desempeñarse mejor si yo pienso en términos de costos de ciclo de vida en vez de precios de compra. Si pensamos sobre el resultado final en vez de el resultado del proceso a corto plazo. Quiero adicionarles ahora otro elemento. Si nosotros queremos incluir contratación sostenible en esto, necesitamos, de hecho, como dicen los economistas, insertar externalidades a nuestra ecuación. ¿Cuáles son las externalidades? Es el efecto de segundo orden. No es algo que sea obvio en este análisis, pero podemos hacer el mismo tipo de análisis y decir, si yo voy a tener el automóvil por 5 años, yo quiero saber cuáles serán mis opciones en términos de la inyección de carbono al aire o la reducción de carbono. Entonces, de esa manera yo puedo valorar el precio premium que voy a pagar para evitar el daño que yo voy a causar. Yo tal vez pueda descubrir ahora que es más eficiente para mí invertir en tecnologías de reducción de carbono en vez de gastar el dinero en comprar automóviles más eficientes en cuanto a combustible. Pero también yo solo puedo tomar esa decisión si yo tengo los datos, y yo solo puedo tener los datos en el futuro si estoy muy preocupado por los datos para pensar de eso de una manera proactiva. Ahora voy a retroceder para ponerles esto en contexto. Si yo saco mi contratación, la anuncio y le digo a ustedes que yo voy a otorgar el contrato a la oferta con el precio más bajo, el sector privado entiende eso. A lo contrario, si yo le digo al sector privado, yo voy a otorgar el contrato a la compañía que me dé la licitación económica más ventajosa o la que me dé el mayor valor por mi dinero, lo primero que me va a preguntar el sector privado es, ¿qué es lo que considera usted que sea económicamente más ventajoso? ¿Cómo valora usted valor por dinero? Y luego, necesito pensar sobre esto. Si yo escribo mis licitaciones, si yo no articulo mis especificaciones, redactolas, si yo no redacto mis criterios de evaluación en el contexto de decir, si quiero un precio bajo de compra, pero también estoy dispuesto a pagar más por el precio de compra si me ahorra costos operativos. Estoy dispuesto a pagar más por el precio de compra si reduce mis costos de mantenimiento. Estoy dispuesto a pagar más si, de hecho, me da un ambiente más limpio en el futuro. Si yo le digo al sector privado eso, entonces ellos pueden estructurar sus ofertas
o sus licitaciones de manera apropiada. Pero si yo no les doy esa información, ellos no pueden cumplir con mis necesidades porque yo no las redacté, no las expresé. Más importante, el número de cambios de comportamiento requeridos para llegar a ese punto, francamente, es algo inmenso. Esto está cambiando fundamentalmente la manera en la que pensamos sobre la estructuración de nuestras contrataciones. Muy bien, muchos temas. Yo comprendo que me quedan ya solo 10 minutos. ¿Alguien ahí tiene que tener alguna pregunta sobre algo? Si no lo han averiguado por ahora, yo tengo opiniones sobre todo. Así que yo recibo